Instrumentos para evaluar la madurez del desarrollo neuropsicológico. Hola, mi nombre es Yami, soy estudiante del segundo semestre de Psicología. Esta información que presento forma parte de mi aprendizaje como futura psicóloga. El tema que les presentaré a continuación es sobre los tipos de instrumentos que pueden servir para los problemas de aprendizaje y así poder trabajar de forma adecuada en el desarrollo neuropsicológico. A continuación, les daré la definición de neuropsicología. La neuropsicología es encargada de estudiar las relaciones entre el cerebro y la conducta, no solo en personas con algún tipo de disfuncionalidad neural, sino en individuos cuyo organismo funciona normalmente. En lo que respecta a individuos con algún problema, esta rama se encarga de evaluar, brindar tratamiento y rehabilitar a dichos individuos. Su objeto de estudio son las lesiones, los daños o el funcionamiento incorrecto de las estructuras localizadas en el sistema nervioso central, que llevan a experimentar dificultades en los procesos de carácter cognitivo, psicológico, emocional y en el comportamiento individual. El primer instrumento que presentaré son las escalas de Wechsler. Su creador, David Wechsler, psicólogo estadounidense nacido en Rumania, que dedicó su vida y trabajo a la investigación y mejora de los test estandarizados, sobre todo aquellos que hacían referencia a la evaluación de las capacidades cognitivas y la inteligencia. Las escalas de Wechsler se dividen en tres subescalas. La primera, para adultos, que se puede administrar entre los 16 y los 89 años, aunque para algunas pruebas en concreto solo cuenta para edades de 16 y 69 años. La segunda, para niños, que se puede administrar entre los 6 y los 16 años. Y por último, la escala para preescolar y primaria, que se puede administrar entre los 4 y los 6 años y medio. Empezando con la escala para adultos, que incluye 15 tareas, de las cuales 10 son principales y 5 son opcionales. Las principales se pueden realizar siempre que se desee obtener una puntuación de un índice en concreto. Las opcionales permiten evaluar con mayor detalle algún aspecto en concreto. Esta subescala se agrupa en 4 áreas de actitud. La primera, comprensión verbal, valora el conocimiento adquirido a través de la educación, el razonamiento verbal y la formación de conceptos. La segunda, razonamiento perceptivo, valora la capacidad de procesamiento y análisis visoespacial y las habilidades visomotoras. Tercero, memoria de trabajo, valora la capacidad de retener y manipular una cantidad de información en la memoria mientras se trabaja con ella. Y por último, velocidad de procesamiento, valora la capacidad de trabajo con una información dada, por ejemplo, ordenar, explorar y analizar de forma rápida y eficaz. Algo importante que se debe tener en cuenta es que si se analizan conjuntamente las puntuaciones de las 10 tareas principales, se obtiene un índice de inteligencia total. Si se analizan solo las tareas de comprensión verbal y razonamiento perceptivo, se obtiene un índice de capacidad general. Este último índice es útil cuando se presentan discrepancias entre las puntuaciones de los 4 índices previos. Como se puede ver, aquí se muestra en esta tabla los 4 índices y cada uno con sus tareas principales y sus tareas opcionales. El modo en que se aplica esta escala para adultos tiene un orden establecido que se informa en el cuadernillo de aplicación. Se aplica de manera individual por un profesional calificado para su aplicación. La duración de esta prueba es aproximadamente de 120 minutos. Debido a su larga duración, en algunos subtests se puede utilizar para valorar los procesamientos específicos, sin la posibilidad de obtener un índice de funcionamiento general, pero suficiente para tener una información específica necesaria en algunos casos. Por ejemplo, algunas tareas de memoria de trabajo son utilizadas de manera separada para obtener una estimación de la capacidad de control cognitivo. La segunda subescala es para niños. Esta consiste en una adaptación de la primera escala, que es para adultos. En esta escala para niños también cuenta con 4 áreas de actitud, que son comprensión verbal, procesamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. La escala cuenta con un total de 15 tareas, de las cuales 10 son principales y 5 son optativas. Al tener en cuenta las áreas de actitud por separado, se puede obtener 4 índices diferenciados, además de un índice de capacidad intelectual total. Como se muestra en la tabla, están los 4 índices. Aquí lo que cambia son las tareas principales y las tareas opcionales.
Un dato importante es que en algunos casos se utiliza la puntuación sencilla de correcto e incorrecto y en otros casos se utilizan las plantillas. Para algunas tareas es necesario conocer bien los criterios de corrección para poder valorar adecuadamente la tarea. Por otra parte, para valorar un acierto con un punto se deben tener en cuenta ciertas consideraciones dependiendo de la tarea. Por ejemplo, en algunos casos se debe ponderar el acierto dependiendo de la dificultad del ítem, de la velocidad de respuestas, de la calidad y precisión o calcularlo como la diferencia entre aciertos y errores. Y por último, al final se realiza la suma total de todos los puntos y se transforma el valor para poder estandarizarlo. Puntuación Z con medio igual a 10 y desviación típica igual a 3 y compararlo así con un conjunto de referencia. Su modo de aplicación se realiza de forma individual siguiendo el orden establecido en el manual de aplicación. El tiempo necesario para evaluar es entre 90 y 110 minutos, aunque el tiempo se puede reducir entre 60 y 75 minutos y solo se valoran las 10 tareas principales. Al interpretar los resultados en esta escala, no debemos olvidar que se trata de instrumento que proporciona una aproximación y una estimación al funcionamiento intelectual y no resultando explicativo absoluto. En todo tipo de evaluaciones y más importante en el caso de la inteligencia y en edades tempranas del desarrollo, se debe contemplar la valoración junto con otros instrumentos de medida. Y por último, la escala preescolar y primaria. Es una prueba que evalúa los aspectos cualitativos y cuantitativos de la inteligencia general, formada por dos escalas, la verbal y manipulativa. Consta de 11 pruebas, 6 pertenecientes a la escala verbal y 5 a la escala manipulativa. Las pruebas se aplican intercambiándose, es decir, que no siguen un orden de aplicación según la escala que evalúa. Por ejemplo, puede aplicarse primero la escala verbal y después la escala manipulativa, o también la escala manipulativa y después la escala verbal. La duración de esta prueba es de 60 a 90 minutos. Y como se muestra, aquí está la escala verbal y cuenta con 6 pruebas y la escala manipulativa que cuenta con 5 pruebas. El segundo instrumento que presentaré es el test de Bender. Es un instrumento psicotécnico de evaluación psicológica que se emplea para evaluar el funcionamiento visomotor y la percepción visual tanto en niños como en adultos. Las puntuaciones en el test se emplean para identificar posibles daños orgánicos cerebrales y el grado de maduración del sistema nervioso. El test de Bender consiste en la copia de una serie de figuras y por lo tanto requiere habilidades motoras finas, la habilidad de discriminar entre estímulos visuales, la capacidad para integrar habilidades visuales con motoras y la capacidad de cambiar la atención del diseño original a la copia. ¿Qué es el test de Bender? Es una prueba de lápiz y papel administrada de forma individual y que se emplea para el diagnóstico de una lesión cerebral. Hay 9 figuras geométricas dibujadas en negro, como se muestra en la imagen. Estas figuras se presentan a la persona evaluada una por una. Luego se le pide que copie la figura en una hoja de papel que se le da. Al evaluado se le permite borrar, pero no puede usar ayuda mecánica. Por ejemplo, las reglas. Su popularidad de esta prueba entre los médicos se debe muy probable al tiempo que tarda en administrarla, ya que su tiempo es de 5 a 10 minutos. ¿Qué evalúa el test de Bender? El test de Bender es evaluar la madurez visual, la integración visomotora, el estilo de respuestas, la reacción a la frustración, la habilidad para corregir errores, la habilidad de planificación y organización, así como la motivación. El propósito de una evaluación con el test de Bender es detectar ciertas características significativas que al repetirse o ir apareciendo a lo largo de la evaluación nos irá llevando hacia la síntesis diagnosticada. Aquí les puse algunos de los elementos significativos a observar cuando se presenta esta prueba. Por ejemplo, distribución de las figuras en hoja de ejecución, el uso del espacio, ubicación de la primera figura, ubicación relativa de las figuras, ya sea cómo está organizada, el tamaño de las figuras, ya sea grande, chiquita o media, aquí se explica. Unidad o fragmento de los modelos. También las líneas, ya se observa si, por decir, pone líneas suaves o usa mucha presión, repasa, las borra y así sucesivamente. También están los elementos, la adición de elementos, la rotación y por último la perseveración.
A continuación les voy a explicar algunos indicadores visomotores emocionales que se observan en dicha prueba. El primero es orden confuso de los dibujos. Este indicador está relacionado con una falta de capacidad para planificar y organizar el material. El segundo, línea ondulada. Se asocia a la falta de estabilidad. Su presencia es más frecuente en los niños pequeños con algún problema. El tercero, suscitación de círculos por raya. En adultos se asocia a una profunda perturbación emocional. En los niños puede estar relacionado con impulsividad y falta de interés o atención. El otro es aumento progresivo del tamaño. Está relacionado con una baja tolerancia a la frustración e impulsividad. En los casos más claros puede indicar conductas disruptivas e incluso violentas. Aparecen muy a menudo en los niños con trastornos de déficit de atención con hiperactividad. El otro indicador es gran tamaño de las figuras. Este se asocia a conductas de tipo externalizantes. Suele ser niños con patrones en ocasiones muy obsesivos y exigentes. Otro indicador son los tamaños pequeños de los dibujos. La disminución del tamaño de las figuras correlaciona con las conductas internalizantes, retraimiento, timidez y ansiedad. Línea fina. Las líneas finas y un trazo poco firme suelen estar asociados también a timidez y retraimiento en los niños pequeños, no siendo tan claros en los niños mayores. Por regla general, el retraimiento y la timidez de los niños pequeños puede reflejarse en la calidad de la línea, mientras que los mayores lo hacen en el tamaño del dibujo. Otro indicador es el repaso de las figuras y las líneas. Se manifiesta con agresividad e impulsividad. La otra es segunda tentativa. Puede estar relacionado con ansiedad, impulsividad y trastornos emocionales. Hay niños que tras la primera tentativa no están contentos con su dibujo, ya que son conscientes que son incorrectos, pero no tienen el control necesario para corregir sus dibujos, borrando los errores y volviendo a reemplazar. Otro es expansión, el uso de 2 o más hojas de papel al realizar sus dibujos. Se trata de un indicador muy claro de tendencia de conductas disruptivas, explosivas e incluso violentas. También suele darse en niños con deterioro neurológico y en conductas externalizantes. Y por último, la construcción, el uso de la mitad de la hoja. Se relaciona con retraimiento, timidez y depresión. Este último indicador, como el ejemplo, se lo presenté en una imagen, que aquí está, y usó menos de la mitad de la hoja. Algo importante es que se trata de orientaciones generales que no deben entenderse como pruebas evidentes de la existencia de un trastorno, sino de indicadores de la posible existencia de patologías que deberán someterse a una evaluación más detallada. Y les quiero agradecer por su atención.